Buenas tardes. Vamos a comenzar con los teóricos de articulaciones del miembro superior, de artrología del miembro superior. Yo les quiero recordar que para entender bien estas clases de articulaciones es imprescindible tener en claro la parte de generalidades de articulaciones. Es imprescindible tener en claro los huesos, porque las articulaciones son entre los huesos. Si no estudiaron los huesos no van a entender esto tampoco. Entonces siempre les digo, lleven la materia al día. Si todavía les quedó por leer algo de huesos del miembro superior, léanlo, miren el teórico, miren el práctico y después sigamos con esto. Si no, no avancen con articulaciones porque no lo van a entender. Bueno, de articulaciones recordamos la definición, que son los medios de unión entre dos huesos. ¿Y cuáles eran esos medios de unión? La superficie articular es revestida de cartílago articular, la cápsula, los ligamentos, que eran espesamientos capsulares o algunos extracapsulares, la sinovial, cuando había rodetes y meniscos, todo eso es la articulación. La clasificación de las articulaciones, la mayoría de las articulaciones que vamos a ver en este teórico son diartrosis, y acá tenemos prácticamente todos los tipos de diartrosis. Así que es importante que eso lo tengan en claro. Bueno, comenzamos con las articulaciones del miembro superior. La primera que vamos a ver es la articulación entre la clavícula y el omóplato. Bueno, vamos a comenzar haciendo un omóplato o escápula del lado izquierdo visto de su cara anterior. Cara anterior, fosa subescapular, apófisis coracoides, cavidad glenoidea. Y por detrás, por eso lo hacemos en línea de puntos, tenemos la espina del omóplato que se va a prolongar hacia afuera, ¿no?, por el acromion, que era esta prolongación de la espina del omóplato. Y la clavícula va a tener una extremidad interna acá y una extremidad externa hacia acá. Y tiene esta forma de S itálica, ¿sí?, con sus dos tercios internos cóncavos hacia adelante y su tercio externo cóncavo hacia atrás. Esta articulación acromio-clavicular se va a dar entre la extremidad externa o epífisis externa de la clavícula y el borde interno del acromion. Son superficies articulares planas, por lo tanto son artrodias, y ahí tienen que tener en cuenta todo lo que hablamos de generalidad de articulaciones. Hay una cápsula articular. ¿Dónde se inserta la cápsula articular? A escasos milímetros de las superficies articulares, cartílago articular revistiendo las superficies articulares, sinovial, y hay algunos ligamentos que son espesamientos capsulares que no tienen ninguna importancia. ¿Qué movimientos va a realizar una artrodia? Esta o cualquier otra. Deslizamiento de poca extensión. Piensen que dos superficies planas lo único que pueden hacer es deslizarse una contra la otra. Hay algunos ligamentos que son importantes, que se ven en los preparados, que los vamos a ver en los trabajos prácticos, y otros que no. Si se acuerdan, en la cara inferior de la clavícula, cerca de su extremo externo, hay una parte rugosa, mucho más rugosa que el resto, que se llama tuberosidad coracoidea, y está arriba de la apófisis coracoides. Ahí se van a insertar unos ligamentos que son muy fuertes, muy evidentes, muy conspicuos, que los van a ver en los preparados, que son el ligamento trapezoide y el ligamento conoide. El trapezoide afuera, el conoide adentro, ¿sí? Cuando uno estudia estos ligamentos, tienen dos caras, bordes. Eso no es tan importante que lo recuerden porque es difícil. Cuando lo lean, lo vean en el preparado, ahí les va a resultar más fácil. De todos modos, a nadie le vamos a preguntar, a ver, describa las dos caras y los cuatro bordes del ligamento trapezoide. Después que ustedes se van a ir dando cuenta, bueno, va a tener un borde superior unido a la clavícula, un borde inferior unido a la apófisis coracoides, un borde externo libre
un borde interno unido al ligamento conoide, ¿sí? No es tan importante que sepan eso, no tienen que leerlo, repetirlo mirando el techo y volver a leerlo y volver a repetirlo porque no sirve. Eso lo leen, lo ven en el preparado y no es mucho más lo que le vamos a preguntar. Estos ligamentos sí son importantes, se ven, son ligamentos grandes, muy fuertes, y estos ligamentos no son espesamientos capsulares, son extracapsulares, están por fuera de la cápsula. También hay otros ligamentos que se llaman coracoclaviculares, internos y externos, que son más delgados, no son tan visibles y son espesamientos de la aponeurosis clavipectoral, que es una aponeurosis que la vamos a ver cuando veamos los músculos de la cintura escapular. Son ligamentitos chiquititos que hacen así y así, no los van a ver en los preparados, o es muy poco probable que los vean porque son muy chiquititos, muy delgados, se rompen, pero estos dos sí. Estos son ligamentos extracapsulares que contribuyen a mantener unida la clavícula a la escápula. La otra articulación de la clavícula la vamos a ver cuando veamos tórax. La clavícula en su extremidad externa, ya nos estamos metiendo en huesos que no conocen, pero un poco como para que no les quede sin el aire. Acá hay un hueso que se llama esternón, que tiene 3 partes. Esto que es el manubrio, esto que es el mango, esto que es el apéndice sifoides. Y arriba hay una escotadura esternal, que no es otra cosa que lo que uno se toca acá, y al lado otra escotadura clavicular. Ahí en esa escotadura clavicular se va a articular la clavícula junto con el primer cartílago costal que viene así. Eso después lo vamos a ver con tórax. Sepan simplemente que es una articulación de encaje recíproco, que ya tienen que saber lo que es una articulación de encaje recíproco. Son superficies articulares en silla de montar, cóncavas en un sentido y convexas en el otro. ¿Cómo está sostenido el omóplato? ¿Cómo está unido al tórax? El omóplato está unido al tórax solamente por inserciones musculares. Las articulaciones que tiene el omóplato son con la clavícula y con el húmero. Algunos autores han utilizado un término que es sinsarcosis, que quiere decir, sin quiere decir unido, como la sinartrosis, son articulaciones que están unidas, que están pegadas, no tienen ninguna movilidad, sin. Y sarcosis viene de sarco, quiere decir músculo. Ustedes van a estudiar después el sarcoplasma, el sarcolema, los sarcomas en patología. Son espacios celulares de deslizamiento donde hay músculos que unen el omóplato al tórax. También tenemos que mencionar algunos ligamentos que los van a ver en los preparados, que son ligamentos que van de un lugar del omóplato a otro lugar del omóplato. Hay 3. Uno es este, que es el ligamento coracoideo, que cierra esta escotadura, que se llama escotadura coracoidea, y está cerrada por este ligamento que se llama ligamento coracoideo. Y por ahí va a pasar el nervio supraescapular. Otro ligamento va de la apófisis coracoides al acromion, y por eso se llama acromio coracoideo. Y otro ligamento, que acá no lo puedo representar, que es el espinoglenoideo, que es muy chiquitito, es muy difícil de que lo vean. Imagínense que yo dibujo un omóplato visto desde arriba, este mismo omóplato. Voy a tener una cara anterior y una cara posterior. Y acá voy a tener la espina. Y acá la cavidad glenoidea, espina, omóplato, ¿sí? ¿Se acuerdan que la espina tenía 3 bordes? Un borde anterior pegado a la cara posterior del hueso, un borde posterior libre, donde se insertaban el deltoides abajo y el trapecio arriba, y un borde externo cóncavo
y liso donde no se insertaba nada. De acá a acá corre ese ligamento espinoglenoideo. No es tan importante ni lo van a ver. Dejamos esto y pasamos a la articulación más importante que tenemos acá, que es la articulación entre la cabeza del húmero y el omóplato, la articulación escápulo-humeral. Hacemos de nuevo el mismo omóplato. Visto desde su cara anterior, fosa subescapular, apófisis coracoides, cavidad glenoidea. Y acá tenemos el húmero con su epífisis superior o proximal, diáfisis. ¿Qué más vamos a señalar acá? La cabeza del húmero, que estaba separada por el cuello anatómico del resto de la epífisis. El troquín o tuberosidad menor, donde se inserta el subescapular, y el troquíter o tuberosidad mayor, donde se inserta el supraespinoso en la cara superior, el infraespinoso en la carilla media y el redondo menor en la carilla posterior. Acá teníamos estas crestitas subtroquiniana y subtroquiteriana, que esta se prolonga y va a formar el labio anterior o labio externo de la corredera bicipital, mientras que esta forma el labio posterior o interno, ¿sí? Recuerden que en este labio se insertaba el pectoral mayor y en este labio el redondo mayor. Y en el fondo, entre esas dos, el dorsal ancho. Esta rama sigue acá y forma la rama anterior de la B deltoidea. La rama posterior de la B deltoidea estaba en la cara anteroexterna del hueso. Y podemos hacer acá las rugosidades para la inserción del córaco braquial. Así tenemos todo esto como para ubicarnos con los huesos. Esta articulación es una articulación donde las superficies articulares tienen forma de segmento de esfera. Si tienen forma de segmento de esfera va a ser una enartrosis. Si es una enartrosis van a ser movimientos amplios en todos los ejes. Esas generalizaciones siempre tienen que tenerlas en cuenta. Las superficies articulares están siempre revestidas de cartílago articular y vamos a tener una cápsula articular que cubre como un manguito todo esto. ¿Qué tenemos acá? Como algo que no siempre está, un fibrocartílago que mejora la concordancia entre las superficies articulares, y si yo lo veo en un corte así en el plano coronal de la escápula va a tener esta forma triangular. Es el rodete glenoideo. Esto después lo vamos a ver en los preparados que se ve. Cápsula articular, donde se inserta la cápsula articular a escasos milímetros de las superficies articulares, ¿sí? Prácticamente siempre, con algunas poquitas excepciones que ya la vamos a ver. Entonces, todo esto, hay una cápsula articular con forma de manguito que mantiene unidas las dos superficies articulares. Y la cavidad articular, que es lo que queda acá en el medio, va a estar llena de líquido sinovial. Y la cara interna de la cápsula va a estar tapizada por una membranita que se llama sinovial. Esto, fíjense, que son cosas comunes a todas las articulaciones de este tipo. Por eso, en articulaciones es muy importante que ustedes manejen bien la parte de generalidades de articulaciones. Dónde se inserta la cápsula, qué es la cápsula, qué son los ligamentos, los rodetes. Si uno maneja bien generalidades de articulaciones, tiene prácticamente el 80% de lo que dice el libro ya sabido, porque articulaciones es una de las cosas en donde hay una cantidad de cosas escritas que es todo muy reiterativo. Léanlo porque les va a resultar útil.
Ustedes lo leen, lo vuelven a leer, miren los dibujos de los libros, que eso es fundamental en anatomía, y después van a ver cómo va saliendo solo. Superficies articulares, cartílago, fibrocartílago, cápsula. ¿Qué más nos faltan? Los ligamentos. ¿Qué eran los ligamentos? Espesamientos de la cápsula articular. Hay 3 ligamentos, superior, medio e inferior, que están formando una Z. No tiene ninguna importancia que sepan eso, no son ligamentos importantes. También hay unos lugares donde la cápsula es más delgadita. Puede haber soluciones de continuidad que tienen unos nombres horribles, el foramen de Whitbread. No es importante que lo sepan. No es que no sean importantes esas cosas, son importantes para el especialista en esto, pero lo que les vamos a exigir a ustedes es mucho menos que eso. Estos son los ligamentos glenohumerales. Sepan que existen, nada más. También hay ligamentos coracohumerales, que van de la apófisis coracoides a el troquín y el troquíter. Le hace como un puentecito a la corredera bicipital acá. Otro que es el coracoglenoideo, que van de la apófisis coracoides al rodete glenoideo. ¿Son importantes? No, tampoco son importantes. Yo se los menciono y ya se lo pueden olvidar esto, porque a nadie se le van a preguntar estos ligamentos. No son ligamentos importantes para nada. Estos ligamentos, fíjense que son extracapsulares, no son espesamientos de la cápsula articular. Son fibras que probablemente procedan de la regresión fibrosa de algunos músculos, seguramente el pectoral menor, que se inserta también en la apófisis coracoides. Hay algo que también van a leer, que son las bolsas serosas. Todo esto está rodeado de músculos, de un verdadero manguito muscular que mantiene unido esto con esto. Y esos músculos tienen tendones que pasan alrededor de esta articulación. En cada lugar donde hay un tendón que desliza sobre el hueso, hay una bolsa serosa. Ustedes imagínense una bolsa fibrosa tapizada por dentro por una membrana sinovial como la articulación, que permite el deslizamiento, que no haya una fricción entre los tendones y el hueso. También vamos a ver que hay estructuras parecidas en las vainas osteofibrosas donde pasan los tendones de la mano. Algunas de esas bolsas serosas tienen nombre, no se los vamos a preguntar tampoco. Algunas son muy grandes y se pueden llegar a ver, como la bolsa serosa subdeltoidea, pero hay un montón que tiene nombre propio y no se lo vamos a preguntar. ¿Qué movimientos hace esta articulación? Es una enartrosis, entonces va a hacer movimientos de rotación en todos los ejes. Esto es la separación o abducción. Esto es la aproximación o aducción. Esto es la flexión, esto es la extensión, esto es la rotación, y la suma de todos esos movimientos se llama circunducción. Son articulaciones que tienen movimientos muy amplios. Una cosa también importante que no les mencioné es que todos los músculos que están acá alrededor, los músculos periarticulares, son verdaderos ligamentos activos de esta articulación. ¿Qué quiere decir eso? Que son medios de fijación que mantienen unido el húmero a la escápula. Les vamos a llamar así, ligamentos activos, y va a haber también en otras articulaciones. Bien, de esta articulación es todo lo que tienen que saber. Dejamos la articulación escapulohumeral, nos vamos más abajo y pasamos a la articulación del codo. Entonces vamos a recordar que acá tenemos la epífisis inferior del húmero,
visto de adelante, ¿qué había acá? La epitróclea, la tróclea, el cóndilo y el epicóndilo. Y tenemos que mencionar dos cositas más, y lo vimos de adelante, que son la fosita que estaba arriba de la tróclea y que se llamaba coronoidea porque iba a recibir la apófisis coronoides del cúbito cuando flexiono el antebrazo sobre el brazo. Y una fosita que estaba arriba del cóndilo que iba a recibir el reborde anterior de la cúpula radial cuando flexiono también el antebrazo sobre el brazo. Esta es la fosita supracondilia. ¿Y con qué se va a articular esto? Bueno, acá tengo el cúbito, con su cavidad sigmoidea mayor, que se va a articular con la tróclea humeral. ¿Qué tipo de articulación es? Una troclear. Y acá tengo el radio, ¿sí?, con la cúpula radial, el cuello, la tuberosidad bicipital. Esto se va a articular con el cóndilo del húmero y es una enartrosis. Pero para el caso no funciona tanto como una enartrosis. Ahora vamos a ver cómo es esto. Y fíjense que acá yo tengo una articulación entre el contorno de la cabeza del radio con la cavidad sigmoidea menor del cúbito. Son superficies en segmento de cilindro. ¿Y qué tipo de articulación va a ser? Una trocoide. Es decir, que acá en el codo tenemos una cápsula articular que envuelve todo esto, pero son tres articulaciones. La articulación entre el cúbito y el húmero. Esa articulación va a ser una troclear, ¿sí? Articulación húmero-cubital. Otra articulación, húmero-radial, que va a ser una enartrosis. Y otra articulación acá, radiocubital superior, que va a ser una trocoide. Son tres articulaciones envueltas dentro de la misma cápsula. Pero funcionalmente podemos hablar de una articulación entre el brazo y el antebrazo, o húmero antebraquial si quieren, que sería funcionalmente una troclear. Y otra articulación radiocubital superior, que sería una trocoide. Esta articulación trocoide interviene en los movimientos de pronosupinación, que son los movimientos entre la articulación radiocubital superior e inferior. Estos movimientos. Esto es pronación y esto es supinación. ¿Sí? Para que se acuerden, les digo lo mismo que me decían a mí cuando yo estaba en primer año: el pan se agarra en pronación y la sopa se toma en supinación. Bueno, dijimos que todo esto está rodeado por una cápsula articular, donde se inserta la cápsula articular a escasos milímetros de las superficies articulares. Acá podemos hacer una salvedad, que en las fositas coronoidea y olecraniana que está por atrás, la cápsula, la línea de inserción de la cápsula pasa por arriba. Y cóndilo y epicóndilo quedan fuera, porque son zonas donde se van a insertar músculos, los músculos epitrocleares y los músculos epicondilios. Entonces, todo esto está rodeado por una cápsula articular. Esta articulación que hace movimientos de flexo-extensión, como toda articulación que hace movimientos de flexo-extensión, siempre tiene fuertes ligamentos laterales. Y son tres ligamentos laterales internos que van de la epitróclea al cúbito. Si quieren, al borde interno, al reborde interno de la cavidad sigmoidea mayor. Y tres ligamentos laterales externos que van del epicóndilo también al cúbito.
Ojo, a veces uno hace esa pregunta, ¿dónde se insertan los ligamentos laterales externos? Y dicen al radio. No, el radio está móvil por los movimientos de pronosupinación. No recibe ninguna inserción ligamentaria de este tipo. Estos son los ligamentos laterales internos y externos. Hay también ligamentos anteriores y posteriores, que son bastante laxos y sobre todo elásticos, porque piensen que cuando yo hago el movimiento los posteriores se tienen que estirar, y cuando yo hago los anteriores también. Los anteriores vienen todos así a la apófisis coronoides del cúbito, y los posteriores hay una serie de haces húmero-humerales transversos, húmero-cubitales oblicuos y transversos. No tiene sentido que lo sepan eso porque no se lo vamos a preguntar. Hay algunos otros ligamentos, también son espesamientos capsulares, que sí son importantes, como por ejemplo el ligamento anular. El radio se va a insertar, perdón, se va a articular en la cavidad sigmoidea menor del cúbito. Entonces hay un ligamento que lo mantiene unido así como un anillito, que va de un extremo al otro de la cavidad sigmoidea menor. Imagínense que hacemos un corte así, un corte perpendicular al eje mayor del brazo, del antebrazo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver acá el cúbito, la epífisis superior del cúbito, ¿no?, con la cavidad sigmoidea menor, y acá la cabeza del radio. El ligamento anular hace esto. Rodea la cabeza del radio, de tal modo que el radio queda así. La cabeza queda agarrada por el ligamento anular y el radio se puede mover en los movimientos de pronosupinación. Y otro ligamentito también que está acá abajo, que está en el piso, si quieren, de la cápsula, es el ligamento cuadrado del enuceo. Cuadrado porque tiene 4 lados, uno interno que se une al cúbito, uno externo que se une al radio, uno anterior y uno posterior que están unidos al resto de la cápsula. No es tan importante que recuerden esas relaciones. Dejamos la articulación del codo y pasamos a la otra articulación que hay entre el cúbito y el radio, que es la articulación radiocubital inferior. Entonces vamos a hacer el cúbito y el radio del lado izquierdo, visto desde adelante. Imagínense que me están viendo a mí esta parte del antebrazo desde adelante. Esto es superior, esto es inferior, esto es interno y esto es externo. Este sería el cúbito porque es interno y este es el radio porque es externo. Siempre que se enfrentan a un preparado, un dibujo o lo que sea, primero hay que ubicarse. Si no están ubicados, paran, se ubican y siguen. Fíjense que acá están en contacto el cúbito y el radio. Esta es la articulación radiocubital inferior. Son segmentos de cilindro las superficies articulares. Son así. ¿Y qué movimientos hacen? Rotación en un eje. Hay una pequeña cápsula, hay una sinovial, superficies articulares, cartílago articular revistiendo las superficies. Eso siempre. Fíjense que esas generalizaciones las vamos a aplicar a todas las articulaciones de este tipo, así que eso tienen que tenerlo clarísimo. ¿Y cómo está sostenida esa articulación? Hay un ligamento muy fuerte que se llama el ligamento triangular, acá.
Imagínense que yo eso lo miro de acá abajo ahora, ¿sí? Si lo miramos de ahí abajo, vamos a ver el cúbito con la cabeza del cúbito y la apófisis estiloides, y el radio con su apófisis estiloides, que es lo mismo que está acá, y la superficie articular, ¿para qué? Para el escafoides y para el semilunar. Si se acuerdan, en la epífisis inferior del radio hay una superficie articular para estos huesos del carpo. Inclusive se ve una crestita que separa la parte destinada a la articulación del escafoides y la del semilunar. Y el ligamento triangular es así. Viene desde el surquito que separa la apófisis estiloides con la cabeza del cúbito al reborde de la cavidad sigmoidea del radio. Y ahí también la cabeza del cúbito se mueve libremente contra la cavidad sigmoidea menor del radio. También son superficies articulares con forma de segmento de cilindro, rotación en un eje. Este ligamento tiene dos caras. Una cara superior, que se articula con el cúbito, y una cara inferior, que se articula con el macizo carpiano. Acá vienen todos los huesos de la mano, los huesos del carpo. Y esta capita, este ligamento está revestido por una capita de cartílago hialino, como un cartílago articular. Por eso, si ustedes se acuerdan, esta articulación se llama radiocarpiana, no radiocúbito-carpiana, porque el cúbito no participa en la articulación porque está este ligamento en el medio, el ligamento triangular. Y finalmente, uniendo el cúbito y el radio, hay una membrana que se ve muy bien en los preparados, que es la membrana interósea, que ocupa todo el espacio interóseo, excepto arriba, que termina así, en un borde cóncavo hacia arriba. Hay una serie de haces que tienen nombres difíciles, no se los vamos a preguntar. Son haces de refuerzo de esta membrana y no se los vamos a preguntar. Si nosotros hacemos un corte por acá del antebrazo, veríamos el radio y el cúbito. Y este sería el antebrazo. El radio tenía una cara externa, una cara antero-interna y una cara póstero-interna. Y el cúbito tenía una cara anterior, una cara póstero-externa y una cara póstero-externa. El nombre de las caras puede variar. O sea, si este es anterior, este también le puedo decir externa e interna. Y acá viene esa membrana interósea. Entre el borde interno del radio, que lo voy a reconocer bien porque es bien cortante, y el borde externo del cúbito. Vamos a ir con articulación radiocarpiana. Entonces ahora les voy a dibujar todo eso al revés. Esto sería una mano derecha visto desde adelante. Entonces, este es el radio y este es el cúbito. ¿Sí? Lo voy a hacer así, como si está la mano para arriba.
¿sí? Esto es superior y esto sería inferior. Este es el cúbito, con la cabeza del cúbito, la apófisis estiloides, y este es el radio, la epífisis inferior del radio, ¿sí? Con su apófisis estiloides afuera, y acá podríamos hacer el ligamento triangular que recién les decía. ¿Con qué se va a articular esto? Con todo el macizo carpiano. El macizo carpiano estaba formando una especie de cóndilo, sería un cóndilo formado por varios huesos. Esta articulación es una condilia. Entonces tenemos el escafoides, el semilunar, el piramidal, el pisiforme, el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. Estos huesos están todos unidos mediante artrodias. Todas las articulaciones estas entre los huesos del carpo son artrodias. La articulación pisipiramidal la van a ver como condilia, Testú dice que es artrodia, pero para el caso es una articulación poco móvil, no es tan importante. Pero esta sí, la radiocarpiana es condilia, porque todo esto se comporta como un cóndilo. ¿Y qué movimientos hace? Los movimientos de la muñeca son bastante amplios. Flexión, extensión, movimientos de lateralidad, de aducción y abducción. También hay un pequeño grado de rotación, ¿sí? Y una circunducción. Hay ligamentos que son refuerzos de la cápsula. Van a ver que la cápsula es mucho más gruesa en su cara anterior que posterior. No es tan importante que sepan esos ligamentos. Acá en la mano hay un montón de ligamentos, ¿no? Que son importantes para el que se dedica a mano, pero acá lo que le vamos a exigir en anatomía es mucho menos que eso. ¿Sí? El tipo de articulación. El tipo de articulación es lo que no pueden dejar de saber. Entonces acá dijimos, todas artrodias, excepto esta que es discutible, esta que es una condilia, y también hay una articulación que se llama mediocarpiana, entre la primera y la segunda fila. ¿Sí? Esto vamos a hacerlo con una línea punteada de otro color. Forma de alguna manera un cóndilo acá, el escafoides, y otro cóndilo acá, el hueso grande y el hueso ganchoso. Entonces, por eso esta mediocarpiana podemos decir que es una bicondilia o doble condilia. También tiene ligamentos, cápsula aparte, que no tiene ningún sentido que lo sepan. ¿Sí? El tipo de articulación. Bueno, estos huesos del carpo van a estar todos unidos por un montón de ligamentos. Acá hay una infinidad de ligamentos que no tienen por qué saberlo, pero hay uno que sí, que es, ya lo habíamos mencionado, hay un ligamento que viene así. Acá yo tengo el tubérculo del escafoides, el tubérculo del trapecio, la apófisis unciforme del hueso ganchoso y el pisiforme. Y todo esto va a estar unido por el ligamento anular anterior del carpo. Todo ese macizo carpiano que yo lo hago así, si yo eso lo veo en un corte hecho de esta forma, como si a mí me serrucharan acá el carpo, y lo veo así de frente, ¿sí? Un corte transversal al eje del miembro, yo vería que el carpo es así, ¿sí? Un hueso acá, otro hueso acá y otro hueso acá. Es como un canal, tiene esta forma, ¿sí? Y este canal, que sería el canal carpiano, va a estar cerrado por este ligamento y se va a transformar en un conducto, que es el conducto carpiano, que esto sí se ve muy bien en los preparados. ¿Y qué pasa por ese conducto carpiano?
los tendones de los músculos flexores, ya vamos a ver bien qué es eso en los prácticos siguientes de músculos, y además un nervio importantísimo que es el nervio mediano, ¿sí? Eso es importante, es pregunta de examen, ¿qué pasa por el canal y por el túnel carpiano? Bueno, ¿con qué se articula esto? El carpo, ¿con qué se articula distalmente? Distalmente tenemos el metacarpo. El metacarpo está formado por 5 huesos largos que son los metacarpianos. Y los metacarpianos, si se acuerdan, estaban formados por una diáfisis, una epífisis proximal o superior que se llama base y tiene forma de cubo, y la epífisis distal o inferior tiene forma de esfera comprimida lateralmente, como si fuese una esfera que la comprimimos así. Las articulaciones carpo-metacarpianas son todas planas. Esto es plano, esto es plano, esto es plano, esto es plano. Son artrodias, son toda una serie de artrodias. Pero la articulación del primer dedo, este es el primer dedo porque estoy del lado externo, ya les había dicho que los dedos se cuentan de afuera. Primer dedo, segundo, tercero, cuarto y quinto. Estos no son dedos en realidad, los dedos son las falanges. Pero siempre se cuentan igual los metacarpianos. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. De afuera hacia adentro. Esta articulación es de encaje recíproco. Es la articulación entre el trapecio y la base del primer metacarpiano. Esa articulación es de encaje recíproco, son superficies articulares en forma de silla de montar, cóncavas en un sentido y convexas en el otro. También hay articulaciones entre las bases de los metacarpianos, ¿sí?, que se llaman intermetacarpianas y que son también artrodias. No son tan importantes que sepan los ligamentos. De esas articulaciones tienen que saber el tipo y nada más. Obviamente acá no hay y acá tampoco. El primer metacarpiano no está articulado con el segundo. Bueno, pasamos a la articulación entre las falanges y los metacarpianos, la articulación metacarpo-falángica. La articulación metacarpo-falángica es una enartrosis o una condilia. No hay un límite entre lo que es una esfera y lo que es un elipsoide poco deformado. Por eso algunos autores le llaman condilia, otros le llaman enartrosis. No me acuerdo, Rubier, creo que Rubier le dice enartrosis y Testú le dice condilia o al revés. No es tan importante. Sepan que la superficie articular tiene forma de esfera ligeramente comprimida lateralmente. ¿Y con qué se va a articular esta cabeza? Con la epífisis proximal de la falange. Esto sería la primera falange. Después está la segunda, la tercera, ¿sí? Esta es la articulación metacarpo-falángica. Y esta articulación tiene algunos caracteres que vamos a señalar un poquito mejor. Imagínense que hacemos un corte así.
como si me cortaran así en este plano, un corte longitudinal de los dedos y el metacarpo. Entonces yo voy a ver acá la cabeza del metacarpiano y acá la falange, la epífisis proximal con la cavidad glenoidea. Ya habíamos visto que los metacarpos tienen una superficie articular en la cabeza comprimida lateralmente, como una esfera comprimida lateralmente, y que la parte articular se prolonga más sobre su cara anterior. Y la cavidad glenoidea de la falange va a tener esto, como un rodete glenoideo que agranda la superficie articular. Esta articulación va a ser una articulación metacarpofalángica que, como ya les dije, algunos autores la nombran como enartrosis y otros como condilia, pero hace movimientos casi de una enartrosis, que son estos movimientos, ¿sí? Todos los movimientos de una enartrosis: flexión, extensión, movimientos de lateralidad, algún grado de rotación también hace, y circunducción. Hay una cápsula articular, hay ligamentos laterales, anteriores y posteriores, y un ligamento muy importante que recorre toda, acá fíjense, imagínense que este sería el rodete que recién decíamos, ¿no? Todo esto va a estar unido por un ligamento que se llama ligamento transverso. Y esta articulación tiene las mismas características, pero está separada. No está unida a las demás mediante ese ligamento. Después tenemos las articulaciones interfalángicas. Entonces vamos a hacer acá la segunda falange. La epífisis distal de la primera falange tiene una forma de polea, y la epífisis proximal de la segunda falange tiene forma de dos vertientes con una cresta que se meten en el medio de esa polea. ¿Qué va a hacer esto? Flexo-extensión. Hay una cápsula articular, hay ligamentos, hay superficie articular revestida de cartílago, hay sinovial, como siempre, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los ligamentos más importantes, los ligamentos más fuertes de esa articulación? Los laterales, ¿sí? Y la articulación entre la falange ungueal o tercera falange es exactamente igual, ¿sí? Esta tiene una forma de polea y esta una forma de dos vertientes con una cresta en el medio. Bueno, con esto dejamos articulaciones de miembro superior. Fíjense que muchas de las cosas que hemos mencionado son cosas que están en el teórico que yo les di sobre generalidades de huesos y articulaciones. Es muy importante que manejen lo que son los tipos de articulación, lo que son las partes de una diartrosis, la cápsula, la sinovial, los ligamentos. Si ustedes ya han estudiado huesos y conocen bien el hueso, la superficie articular, si saben generalidades de articulación, es muy poco lo que tienen que leer, es muy poco, pero tienen que saber bien el tipo de articulación. Eso se lo vamos a preguntar seguro. De cualquier articulación, el tipo de articulación es algo que no pueden dejar de saber.
con esto terminamos el teórico y nos vemos en el teórico siguiente, donde ya vamos a comenzar con músculos de miembro superior, con la miología, y después entre este teórico y el siguiente tienen que ver el práctico correspondiente a articulaciones. Adiós, buenas tardes.